Muy bien, buenísimo. Bienvenidos al día de hoy. Aquí era, ¿no? ¿Con quién? Avanzado era, ¿no? Sí, papi. Bien, ya me estoy poniendo ducho ya. Cada vez mejor. Bien, bueno, como les decía, espero que hayan leído esta semana, hayan dedicado Ahí, el papi, tiempo, para permiso. hayan dedicado el tiempo a la lectura. Así podemos juntos ir compartiendo este camino, ¿sí?, que tenemos por delante el día de hoy. ¿Sí? Yo les había dejado como tarea leer segunda de, para, segunda de Tesalonicenses. ¿Sí? Ya vamos, y después empezamos a correr. Empezamos esta carrera preciosa por el libro de Mateo, pero antes de Mateo vamos a ir iniciando para atrás. Acá está, bien. Segunda de Timoteo 2:14. Arrancamos el día de hoy, con todo, aceleramos ahora. Les pedí que leamos en la semana segunda de Mateo 2:14, ¿sí?, que dice de esta manera. ¿Sí? Dice de esta manera. Recuérdales esto, exhortándoles, esta es una carta que al apóstol Pablo le escribe a Timoteo, por eso le está diciendo, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada es provecho, ¿sí?, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Por qué quería iniciar el día de hoy con este texto? Quería iniciarle con este texto porque es importante, ustedes ahora empezamos a estudiar la palabra de Dios, a nutrirse de la palabra de Dios, y es importante, ¿sí?, que ustedes, a partir de ahora, como dice este versículo aquí, dice, están siendo exhortados delante de Dios para no contender con la palabra. Ya no sirve de nada que yo me ponga enfrente de un católico y le diga, he aprendido a no sé, a que ustedes tienen más libros que yo, que son todos deuterocanónicos, que son de un canon menor o de un segundo canon, pero de nada aprovecha, ¿sí? De nada aprovecha de esto, ¿no? De poder contender con la palabra. Por eso ustedes están aprendiendo de la palabra de Dios, por eso es necesario que lean este versículo para esto mismo, para que comprendan que no, bajo ningún punto de vista, está bueno, no es provechoso, contender con la palabra, ¿sí? Ponerse a pelear por lo que uno cree y con lo que el otro cree, esté dentro o esté fuera de la iglesia. No es provechoso, porque dice que de esa manera es perdición para las personas que oyen. Porque las personas, imagínense que los están escuchando contender con la palabra y dicen, no, pero ¿para qué me voy a sumar aquí si acá son todos, se ponen a pelear por lo que dice un texto, por lo que dice el otro, se ponen a pelear? O sea, no sirve para provecho. La palabra sí sirve para poder nutrirnos de ella, para poder adquirir conocimiento, pero ese conocimiento hay que saberlo aprovechar, hay que saberlo ponerlo en práctica a esa manera de nutrirnos, ¿sí? Bien, como veníamos hablando la vez pasada, este tiene que ver con el texto que les pedí que lean para el día de hoy, ¿sí? Vamos a iniciar este recorrido acerca de la palabra de Dios, con la promesa del libro de Génesis. ¿Recuerdan lo que yo siempre les digo? Que la palabra de Dios, siempre, siempre, siempre la palabra de Dios, libro que leas,
libro que declara Jesucristo. El libro de Génesis en el 3:15 está declarando lo que es el protoevangelio. Se le llama protoevangelio porque es el prototipo, es el inicio. ¿Veo cuando hay un prototipo de un auto que se va a crear? El tipo primero lo dibuja, el ingeniero primero lo dibuja, le da un diseño, entonces inicia el proyecto. Bueno, en Génesis 3:15 es el inicio de ese proyecto que iba a venir a cumplirse. En Génesis 3:15 dice de esta manera, y pondré enemistad, esto le está diciendo Dios a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y los de entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza, y tú, le dice, le herirás en el carcañar. El carcañar es el tobillo, ¿sí? O sea, está diciendo de que siempre va, que desde ese momento en adelante iba a haber dos simientes que iban a estar enemistadas. La del enemigo mismo y la simiente, que era de la parte de la serpiente, y la simiente de Dios, ¿sí? Que era el hijo de él, Jesucristo. Por eso está diciendo que está profetizando esta palabra en Génesis 3:15. Hay una profecía que se iba a cumplir. La profecía era que iba a haber tanta enemistad que Jesucristo iba a pisar, ¿sí?, la cabeza de la serpiente. Cuando el Señor obró en la cruz, hizo esto, lo puso a todos sus enemigos bajo el estrado de sus pies, dice la palabra de Dios. O sea que pisó la cabeza de la serpiente, pero la serpiente lo hirió en el carcañar. ¿Qué significa la herida del carcañar? Significa el sufrimiento que Cristo tuvo que pasar en la cruz. Hasta aquí han pasado 400 años de silencio. 400 años de silencio, donde esos 400 años el mundo fue preparándose para lo que iba a suceder. Gálatas 4:4 declara, pero cuando vino ya el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué está declarando Pablo en Gálatas 4:4? Cuando fue el cumplimiento del tiempo. Hubo un tiempo que tuvo que cumplirse, unos sucesos en la tierra que tuvieron que cumplirse para que el Señor envíe a su Hijo. ¿De qué manera? Nacido de mujer, ¿bajo qué? Bajo la ley terrenal, ¿sí? La ley de Moisés, la ley espiritual, y bajo la ley aquí en la tierra, ¿sí? Bajo el tiempo de la ley, no el tiempo de la gracia, que es el tiempo en el cual nosotros estamos habitando el día de hoy, porque el tiempo de la gracia comienza desde el sacrificio de Jesús en adelante. Pero antes de su sacrificio estaba el tiempo de la ley. Así lo declara el libro de Gálatas. Por eso, en ese cumplimiento tiene que ver con esos 400 años en los cuales el mundo se fue preparando para la venida del Señor. Ahora, me pregunto, ¿por qué hay 4 evangelios? ¿Por qué no hay uno solo? ¿Por qué 4? Mateo, Marco, Lucas, Juan. Acuérdense de la cancioncita que les canté. Mateo, Marco, Lucas, Juan. Estos 4 evangelios, ¿por qué hay 4 evangelios? ¿Por qué no uno solo? Si los iban a declarar la vida del Señor Jesucristo. ¿Por qué 4 evangelios? Y la respuesta está aquí. ¿Por qué? 4 evangelios, porque imagínense que yo le voy a enviar una carta a un amigo que está en Uruguay o en Paraguay, a mi amigo Vicente que vive en Paraguay. Entonces yo digo, Vicente, ¿cómo extraño esos mates que vos me regalás, que vos me cebabas cuando estábamos en la congregación? Entonces, cuando reciba esa carta, Vicente va a entender a lo que yo me refiero, porque sabe lo que significa un mate, porque sabe que hemos tomado mate juntos. Entonces, Vicente tiene conocimiento. Imagínense si tengo un amigo que vive en Inglaterra y yo le envío una carta diciéndole qué buenos esos mates, qué ganas de compartir un mate con vos. Y él me va a decir, ¿qué es un mate? No entiendo, me va a decir el inglés, no te entiendo, ¿qué significa un mate? En cambio, al inglés sí le diría, qué bueno esos té que compartíamos juntos a las 5 de la tarde. Ah, sí, té, sí, qué bueno, Luca me va a responder. Entiendo de lo que me estás hablando. Entonces, cada carta tiene un sentido y puntualmente a alguien a quien se dirige. Bien,
Ese es el motivo de por cuál tenemos 4 evangelios. Che, Mauro, no tengo gente, ¿no? ¿Vos no podés ver si tengo gente? Bien. ¿Por qué 4 evangelios? Aquí está. Mateo está escrito ¿para quiénes? Para los judíos. Siempre se van a acordar de esto. Usted, yo le envío siempre todo el material que usamos, se lo envío. Usted, no sé si vamos a llegar a compartir todo lo que tengo, pero si no, compartiríamos Mateo 1 y luego seguiríamos con el 2. Quiero primerear para que se queden tranquilos, porque esto es importante poder saberlo y entenderlo bien. En este cuadro usted puede agarrar su Biblia, en la parte de la primera parte de su Biblia, puede agarrar y escribir tranquilamente, Mateo, judío. Y al lado le puede poner rey. Porque esto va a tener mucho sentido cuando usted lea el Evangelio. Cuando lea el Evangelio de Mateo. ¿Por qué? Porque como nos enseña el cuadro aquí, Mateo fue escrito para los judíos. ¿Por qué? Porque Mateo lo va a presentar a Jesús como rey. Marcos se lo escribió a los romanos. Por eso, en el libro de Marcos vamos a encontrar a Jesús como siervo. Luego Lucas se lo escribe a los griegos. Por eso lo vamos a encontrar en el libro de Lucas como hombre, ¿sí? Como hombre, como hijo del hombre muchas veces. Después lo tenemos en Juan, que es escrito a toda la iglesia. Aquí puse los gentiles, pero es a toda la iglesia, en general, a todo creyente que se dispone a amar al Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo presenta Juan? Juan lo va a presentar como Dios. Ahora, quiero decirte que esto es muy importante para poder entender, por qué 4 evangelios y qué manera se dirimen, a qué se dirige, a lo que significa, qué quiere decir. Por ejemplo, Mateo. Mateo lo presenta como rey y es escrito a los judíos. No tiene nada que ver que sea escrito a los judíos, yo leo Juan porque Mateo, Marco y Lucas le escribieron, uno a los judíos, el otro le escribió a los griegos, el otro le escribió a los romanos, entonces yo me quedo con Juan y solo leo Juan porque está escrito para mí, a los gentiles. No, esto es solamente para que entiendas, siempre cada palabra, cada libro de la Biblia fue escrito para alguien, precisamente más que nada el Nuevo Testamento. Son cartas dirigidas hacia una persona, hacia una iglesia, hacia una congregación. Entonces, entendiendo a quién se le envía y por qué se la envía, vas a entender el corazón de la carta y vas a enriquecerte y vas a aplicar la palabra de Dios de manera correcta. Por ejemplo, yo te doy un ejemplo. Mateo lo presenta como rey, ¿sí? Y si lo presenta como rey, lo presenta a los judíos. Le escribe a los judíos y lo presenta como rey. ¿Por qué? Porque esto te vas a dar cuenta cuando veamos la genealogía, porque Jesús desciende de David, porque la profecía lo decía. Por ejemplo, Mateo es el que más habla del Antiguo Testamento. Como decía el profeta tal, como decía el profeta tal. Siempre está haciendo esto, Mateo. ¿Por qué está haciendo esta referencia a Mateo? Porque como está escrito para el pueblo judío, está haciendo hincapié para que vean la veracidad de la palabra. ¿Sí? Para que el judío entienda que fue una profecía para ellos en la antigüedad. Por eso es importante conocer esto. ¿Sí? Mateo lo escribe como rey, ¿sí? Jesús desciende, ¿sí? Por eso la frase más nombrada en el libro de Mateo que vamos a encontrar, ¿sí? La más nombrada que vamos a encontrar en el libro de Mateo es el reino de los cielos. ¿Por qué el reino de los cielos? Porque lo presenta Jesús como rey. Entonces, por esa la palabra más que vamos a encontrar más variada en la palabra, ahí en Mateo, en el Evangelio de Mateo, va a ser el reino de los cielos, el rey y el reino,
y el reino de los cielos se ha presentado, son palabras muy comunes dentro del Evangelio de Mateo. Esto tiene que ver por la presentación y avalar a Cristo como Rey. Luego, Marcos que lo presenta como siervo. ¿A quién? A los romanos. A ver, los romanos, ¿sí? Después vamos a encontrar que Marcos no tiene genealogía. ¿Por qué? Porque al romano no le interesaba, al romano no le interesaba de dónde descendía Jesús, sino que el romano cuando leía, ¿qué quería leer? Quería leer texto, hechos, milagros, 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 milagros. Por eso vas a encontrar en el libro de Marcos una catarata de milagros donde los otros evangelios se toman capítulos para nombrar. Capítulos, ¿sí? Marcos lo hace muy rápido, sí, milagro, milagro tras milagro. Es el evangelio más corto, ¿sí? Marcos. ¿Por qué? Por esto mismo, porque estaba escrito para los romanos. Entonces, todo tiene un porqué y todo tiene una explicación. Lucas lo escribió, ¿sí? Para los griegos. Lucas era discípulo de Pablo, ¿sí? Lucas, discípulo de Pablo. Por ejemplo, Pablo no caminó con Jesús, pero el libro de Lucas es el libro más ordenado de los 4, porque empieza cronológicamente desde el nacimiento hacia la cruz, en manera cronológica, ¿sí? Desde que nace hasta que crece y hasta que muere. Es el evangelio más ordenado cronológicamente como fueron sucediendo las cosas. Si bien Lucas no caminó con Jesús en vida, Lucas lo que tuvo de bueno fue que fue él quien recopiló, ¿sí? Investigó, analizó, fue y preguntó, seguramente se ha juntado con María, porque es el Evangelio de Lucas el cual más habla de Jesús en su niñez, en su infancia. Por eso, ¿por qué? Porque dice Lucas en el libro de Lucas que fue él quien fue investigando todas las cosas para poder dejarlas escritas. Luego tenemos el Evangelio de Juan, que es el Evangelio conocido como el Evangelio del Amor, el cual está dirigido a todos los que aman a Jesús. ¿Por qué el Evangelio del Amor? Porque en el primer capítulo habla, cada 2 palabras dice amor. También él se ilustra como el discípulo amado. Cada vez que habla por Juan, él no dice Juan, dice el discípulo amado. Entonces, por eso es conocido como el Evangelio del Amor, el Evangelio de Juan. Luego, quiero mostrarte esto, en Mateo, el tiempo de escritura fue escrito en el 80 o el 90, siempre hablando después de Cristo, ¿no? Después, ¿en dónde? En Antioquía, después Marcos, después, antes del año 70, ¿sí? Del incendio de Roma, por todo eso que habíamos hablado en un tiempo atrás. Luego, entonces, Marcos se presume que lo escribió antes de eso, y en dónde, en Roma mismo lo escribió. Lucas en el 70 al 80, ¿sí? ¿En dónde? En Corinto. Ahí es donde dice, se presume que él haya escrito este evangelio. Juan en el año 90 a 100, ¿en dónde? En Éfeso. En Éfeso, perdón. Bien, ahora, cuando escuchen las palabras, los sinópticos, ¿qué significan los evangelios sinópticos? Muy conocido como los evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque, ¿cuáles son? Son 3, Mateo, Marcos y Lucas. Estos son los evangelios sinópticos. ¿Pero por qué son conocidos como evangelios sinópticos? Porque son similares los 3. Los 3 son similares. No significa que sean iguales, pero estos 3, ¿sí? Se deben leer en conjunto. O se debe, cada vez que un predicador va a leer algo de Marcos, le es recomendable leer Mateo y leer Lucas, para tener el contexto bien de toda la historia que quiera exponer o desarrollar. Como decía recién, sinóptico, ¿por qué? Porque están vistos bajo la misma óptica. Esto significa sinóptico, ¿sí? Que están vistos de la misma óptica. Ahora, no andamos más, no quiero
quiero hacer esta reseña, pero yo se los digo para que ustedes lo adquieran y no lo tomen. Yo les tengo que enseñar, la verdad de cómo es la palabra de Dios, ¿no? Ahora, quiero tomarme unos minutos para hablar del nacimiento de Jesús. Todos presumen que Jesús, o sea, el mundo, festeja el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. ¿Estamos en lo cierto? 25 de diciembre, el nacimiento de Jesús. Sabe que yo tengo que decirle lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que los sucesos históricos nos enseñan, y la verdad, ¿sí? La verdad. Jesús no nació un 25 de diciembre. Usted tiene que saber. ¿Sí? ¿Por qué? Yo te voy a contar cómo fue la historia. La historia dice que hubo un edicto en Tesalónica bajo un emperador llamado Teodosio en el año 380, ¿sí? Después de Cristo. 380 años después de Cristo, en Tesalónica hubo un emperador llamado como lo dije, llamado Teodosio, ¿sí? Largó un edicto. El edicto del rey, del emperador en aquel tiempo, decía que todo Roma debía ser cristiana. El que no era cristiano en Roma, sin mediar palabra. Entonces, todas las personas que eran adoradores de otros dioses, eso se llama paganismo, los paganos eran adoradores de Gauchito Gil, adoradores de San la Muerte. Entonces, eran adoradores de otros dioses. Entonces, ¿qué hicieron? Para no correr en riesgo su vida, se metieron dentro de la iglesia. Entonces, mezclaron sus costumbres con la esencia del Evangelio. Si bien el edicto del rey, de aquel emperador, el edicto que largó, era con buenas intenciones, provocó un tiro por la culata, ¿sí? Digamos, para que me entiendan. El efecto contrario, se contaminó la esencia. ¿Qué pasaba el 25 de diciembre? Eran las fiestas del solsticio. Muchos paganos que creían en otros dioses, justamente en esa época, era la época del solsticio. Entonces ellos creían que festejaban el nacimiento del solsticio. Entonces pusieron como fecha, para no dejar de seguir adorando a su Dios, hicieron como un convenio, ¿sí? Y bajo la tradición, bajo la costumbre, fueron divulgando el nacimiento de Jesús, había sido el 25 de diciembre, festejando la fecha del solsticio, lo cual no es así. Ahora, ¿está mal festejar Navidad el 25 de diciembre? No, no es pecado festejar Navidad. Voy a explicarte por qué una situación. Hay un país, por ejemplo, te doy un ejemplo, un país en el Medio Oriente, creo que era Jordania, no quiero mentirte, que está prohibido predicar el Evangelio. Sin embargo, dicen hermanos de ahí que ellos cuelgan y adornan su casa con luces, ¿sí? Con luces, todos colores. Entonces, los vecinos de la cuadra empiezan a preguntarle, ¿por qué pusiste esas luces? Entonces, es una linda oportunidad para poder predicarle el Evangelio, ¿sí? Ellos no están declarando una predicación abierta, sino que están respondiendo la palabra de lo que le preguntan. ¿Por qué las luces? Entonces, es una linda oportunidad para poder compartir el Evangelio. Un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo. O sea, tengo que decirte lo que en la realidad. Se presume que Jesús nació por septiembre, en el año de septiembre, en el mes de septiembre, perdón. Después, también quiero decirte que Jesús no nació en el año cero. El año cero que tenemos, que nos rige el calendario, ¿sí? El calendario que nos rige, fue hecho por el Papa Gregorio, ¿sí? Es un calendario gregoriano. Ahora,
¿Por qué se presume que Jesús no nació en el año 0? ¿Qué significa? ¿Que Jesús nació antes de sí mismo? No. En el año 0, ¿por qué? Porque Jesús en el año 0 no pudo haber nacido. ¿Por qué? Porque 4 años antes de su nacimiento, ¿sí?, muere el perseguidor de él, ¿sí?, el que mató a los niños, Herodes el Grande. Herodes el Grande muere 4 años antes del nacimiento de Jesús. Entonces, ¿cómo puede ser si luego de Cristo, unos años después, se entera por la visita de los magos, según lo que leyeron en Mateo 2, la visita de los magos, y mandó a matar? Entonces no me cierra, si murió antes. ¿Qué significa eso? Que se presume que Jesús nació en el año 5 antes de Cristo. Entonces, ahí sí me da el año en el cual los visitan, luego del nacimiento de Jesús, 5 años. El rey Herodes muere en el año 4. En este transcurso es visitado por los magos, ¿sí?, y los cuales mandan a matar a los niños pequeños que vivían en Belén, según declara lo que ustedes han leído, ¿sí? Bueno, eso es como una perlita que les tiro, ¿sí? Ahora, en el libro de Mateo encontramos 32 veces, ¿sí?, el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos y sus leyes, sus estatutos, como todo reino, ¿no? Ahora, ¿qué nos encontramos apenas iniciamos la lectura? Nos encontramos con la genealogía. ¿Qué significa la genealogía? La genealogía es el conjunto de antepasados de una persona o un animal. Esto lo busqué en el Wikipedia. La genealogía es el conjunto del antepasado. No toques, por favor, déjalo así. Es el conjunto del antepasado. ¿Y acá? Mauro, por favor, papi. El conjunto de los antepasados. ¿Por qué significa que sea el conjunto de los antepasados? Es el árbol genealógico. Eso es lo que podemos encontrar en Mateo 1. El árbol genealógico. Hay muchas cosas que podemos aplicar dentro de la lectura. Por ejemplo, en el árbol genealógico que encontramos en la genealogía dada aquí en Mateo, por ejemplo, quiero decirte, por ejemplo, Lucas, Juan y Marcos no tienen la misma genealogía, ¿sí? ¿Por qué? Porque Mateo, por ejemplo, la genealogía comienza, ¿ve que dice ahí? Abraham, ¿sí? Mateo comienza la genealogía desde Abraham. ¿Por qué? Porque está escrita para los judíos. Ahora, Lucas, la genealogía comienza con José, ¿sí? De José para adelante, era para los griegos, no necesitaba indagar más atrás, sino que quería demostrar que la descendencia política, no de sangre, política, era desde José en adelante. ¿Por qué digo política? Era lo legal, digamos, la descendencia legal desde José, porque la descendencia de sangre viene a través de María. ¿Por qué? Porque la palabra declara que María fue llena del Espíritu Santo y fue embarazada por el Espíritu Santo. O sea que no significa que José era el padre, digamos, político de Jesús, ¿sí? No era descendiente directo de la sangre de José. Ojo ahí. Después Lucas, desde Adán, Lucas la presenta Juan la presenta desde Adán, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo presentaba como hombre. Entonces es necesario ir al Génesis, al principio, Adán y Eva. Desde ahí empezó la genealogía. Encontramos en la genealogía que encontramos aquí en Mateo, encontramos a 3 mujeres, como les señalé aquí. ¿Y acá qué pasó? Su conexión de internet es inestable. Bueno, se me salió. Bueno, aquí encontramos a 3 mujeres, a Tamar, a Rahab y a Ruth. Aquí hay una enseñanza impresionante detrás de esto. Hay un significado espiritual grande. A pesar de que vos leas, muchos de nosotros pasamos por arriba esto y decimos, no, la genealogía, ¿de qué puedo sacar acá?
No, pasemos a la otra página. Pasemos a la otra página. No, si está puesto ahí, es porque Dios quiere que esté puesto ahí. Primero, la palabra de Dios declara, o sea, esto que están viendo en pantalla, la genealogía, no empieza el libro de Mateo, había una vez, o en un reino lejano, muy lejano. No, esto marca la veracidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? La descendencia. Aquí adentro hay un montón de profecías que se estaban cumpliendo. Pero lo importante que quiero destacar el día de hoy son estas tres mujeres. La descendencia para un judío, igual que para nosotros en la actualidad, el apellido de los hijos, ¿quién lo lleva? El hombre. El hombre es el portador del apellido, ¿sí? La mujer no, en la actualidad, momentáneamente, hasta que la ley cambie, porque está todo tan inestable, pero hoy en realidad los hijos llevan el apellido de herencia del padre, ¿sí? Mauro es Sánchez, ¿sí? Porque es descendencia mía, es Sánchez, no es Medina. Marcela es Medina, ¿sí? Pero Mauro tiene mi apellido. En este caso también lo mismo, pero entonces, ¿por qué está dentro de la genealogía el ejemplo? Por ejemplo, está Tamar, está Rahab y está Ruth. ¿Qué tiene que ver que estén estas tres mujeres? Estas tres mujeres está hablando pura y exclusivamente de la gracia de Dios. La gracia es ese regalo de salvación cuando no te lo mereces. La gracia es cuando alcanzás la salvación sin merecerlo. Entonces, en la genealogía de Jesús, solamente tan grande la misericordia de Dios que podemos encontrar a tres mujeres. Pero no tan solo encontramos tres mujeres, sino que estas tres mujeres eran extranjeras, ¿sí? Entonces, con esto, el Señor ya estaba declarando de que la salvación iba a alcanzar a todos, que Él no hace acepción de personas, que la salvación es para todos, no tan solo para el judío, no tan solo para el pueblo de Dios escogido, sino que la salvación iba a alcanzar a todo el mundo. Como vemos, me quedan 5 minutos, 4 minutos y medio, ¿sí? Quiero que nos quedemos y cerremos la genealogía por lo menos, y el sábado que viene seguimos con el resto de Mateo, que hay mucho para decir acerca de María y de José. Pero sin embargo, encontramos estas tres mujeres dentro de su genealogía. Pero no quiero quedarme con solo eso, quiero pasar en este versículo de la genealogía que se encuentra en Mateo. El versículo 6 dice así: Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, ¿sí? De la que fue mujer de Urías. Si nunca escuchaste la historia del rey David, te aliento que la leas. Allá por el libro de Samuel, googlea a David, David en la Biblia, y te va a llevar al libro de Samuel. Ahora, David en un tiempo era el rey, ¿sí? Y se paseaba ociosamente en su palacio, en el patio de su palacio. Ve una mujer que le gustó, allá a lo lejos. La manda a llamar, porque la vio que se estaba bañando, la vio desnuda. Primer pecado de David, ocioso en momento de guerra. Él tendría que haber estado peleando en la guerra. Esto está en el Antiguo Testamento, lo que te estoy relatando. La manda a llamar, la trae adelante, tiene relaciones con ella. Así que queda embarazada, ¿sí? Esta mujer, Betsabé, queda embarazada. Ahora, esta mujer que está embarazada era la mujer de, como dice ahí, Urías. ¿Quién era Urías? Era un comandante de él. Entonces, ¿qué hace? Lo manda a llamar a Urías y le dice: bueno, Urías, anda a tu casa. Entonces planea con Betsabé, acostate con él, tener relaciones con él. Entonces hacemos pasar como que el hijo que está embarazada es de él. Bueno, dale, planearon todo. Llega Urías delante del rey y le dice: no, yo no me pienso ir a mi casa. No, por favor, anda a tu casa. No, no hubo manera de convencerlo. Que hizo de tal manera que David lo emborrachó. Ni siquiera de esa manera. El tipo era tan fiel que dijo: no, señor, yo voy a quedarme aquí en la puerta
de su palacio, para defenderlo, para guardar su vida. Yo me quedo aquí, no me voy a ir a mi casa. Urías. Entonces, ¿cómo me voy a ir a estar con mi mujer en el tiempo de guerra en el cual estamos viviendo? Una fidelidad, Urías, tremenda. Como David se encontró con esto, no lo podía solucionar, entonces, ¿qué hizo? Lo mandó al frente de la batalla. Envió una carta al general, ¿sí? Le dijo, bueno, volvé al combate, anda. Y lo mandó que lo pongan en el frente de la batalla. ¿Para qué? Para que muera. Ese era el rey David. La misma palabra de Dios dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Qué pasó? El libro de Salmos declara que mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Sí? Mientras cayó su pecado David, sus huesos sintió que se envejecían, se pudrían por dentro. Hasta que él confesó su pecado delante de Dios. Cuando confesó su pecado dice que él fue limpio e íntegro, se humilló delante de Dios. Eso significa de que por qué está aquí en la genealogía de Jesús. El pecado de David está presente en la genealogía de Jesús. ¿Por qué? Porque David también necesitaba ser redimido por Jesús. Esta genealogía declara que no tan solo el Señor pensaba en las personas que no pertenecían a su pueblo, que no hay acepción de personas para llegar a Cristo, sino también declara que todos necesitamos ser redimidos, perdonados, ¿sí? Y justificados delante de nuestro Señor Jesucristo. Mire si la genealogía no es preciosa y nos enseña, y tomé algunos puntos específicos nada más, pero es impresionante lo que la genealogía enseña, ¿sí? Seguramente el sábado que viene vamos a seguir hablando de lo que sigue en Mateo 1,